En esta congregación, hermanos, que queremos conocer más a Dios, queremos adorarlo más, queremos, hermanos, servirlo mejor. Por esa razón hemos puesto este lema: estad quietos, andan sucediendo muchas cosas alrededor de nosotros. Las tarifas que el presidente está imponiendo ha causado temor en los corazones de muchos por la economía, la inflación, etcétera. Pero hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene control. Confiamos en el Señor y Él está velando por cada una de nuestras vidas. El domingo pasado ya aprendimos para darle la bienvenida a los hermanos de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Si estás viendo este video en vivo, lo vas a mirar más tarde. De la misma manera oramos que el Señor edifique tu vida con la palabra de Dios que estamos nosotros aquí compartiendo. La vida abundante, hermanos. Todos digan: la vida abundante. El domingo pasado empezamos a hablar acerca de esto y yo decidí continuar en el día de hoy, en esta enseñanza, seguir hablando, hermanos, de la vida abundante. Para muchos la vida abundante es una vida que no tiene problemas, pero hermanos, ¿quién tiene ese tipo de vida? Todos tenemos desafíos, enfrentamos tribulaciones. La vida abundante no consiste en vivir fuera de problemas. La vida abundante, hermanos, no consiste en tener suficiencia de riquezas, suficiencia de salud, suficiencia de fuerza. Esa no es la vida abundante, hermanos. Nosotros empezamos el domingo a estudiar cómo podemos nosotros saber, hermanos, qué es la vida abundante, y miramos las escrituras. No quiero repetir lo del domingo pasado, pero hoy quiero, hermanos, hacer una continuación de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Usamos la escritura de San Juan, capítulo 10, que la conocemos la mayoría de nosotros bastante bien. Jesús dijo estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es Satanás, más que él siempre quiere intervenir, quiere que nosotros nos apartemos de servir a Dios, quiere dañarnos nuestra salud, nuestra familia, nuestro hogar, etcétera. Él viene a hacer esas cosas, no viene a hacer otra cosa más que eso. Pero Jesús, hermanos, nos da estas palabras poderosas, que es una promesa que ustedes y yo necesitamos tomar. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El domingo yo dije eso, hermanos. Todos entendemos que antes de conocer a Cristo vivíamos en el pecado, ¿sí o no? Vivíamos apartados de la justicia, vivíamos en ataduras, éramos esclavos de la maldad. ¿Se recuerdan? Jesús vino para darnos vida, trasladarnos de la muerte espiritual a darnos vida eterna. Pero escuchen, hermanos, Él agregó esto: pero yo he venido para que esa vida que yo les doy, la tengan en abundancia. Y eso, hermanos, vamos a continuar hablando en el día de hoy. Y yo quiero, hermanos, basar la enseñanza o la predicación de hoy en la escritura ahorita vamos a ver la escritura, pero este es el título, hermanos: para recibir la vida abundante que Dios, hermanos, Jesús vino a darnos, es necesario morir. Parece una contradicción. ¿Cómo voy a recibir vida abundante y tengo que morir? Bueno, no necesariamente tenemos que morir físicamente, pero tenemos, hermanos, que morir a muchas cosas que nos detienen de recibir esa vida abundante de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y una escritura que nos explica o que nos enseña bastante esto, la encontramos en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, en el versículo 20. Aquí vemos al apóstol Pablo, hermanos, describiendo la vida abundante de Jesús que nosotros recibimos, pero él está diciendo: tenemos que morir. Hay una parte de nosotros que tiene que morir para poder recibir esta vida. ¿Estamos de acuerdo? Pablo nos dice de esta manera: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí.
lo que ahora vivo en el cuerpo, dice Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Una pregunta que quiero hacerles aquí, hermanos, no tienen que responderme, pero es una pregunta para que mediten. Cuando está hablando aquí de que yo tengo que morir, ¿quién es el que se sube a la cruz con Cristo de mí, hermanos? ¿Quién es? El hombre pecador que yo era. Es el que está enclavado con Cristo. Ahora, si leemos la escritura en una forma personal, la vamos a leer poniendo mi nombre. Dice así: Alfredo ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuál Alfredo? El Alfredo que traía el pecado original, el pecado que Adán me heredó, el pecado de ser apartado de Dios. ¿Entiende eso? Alfredo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vive Alfredo, sino que Cristo vive en Alfredo. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y lo que ahora Alfredo vive en el cuerpo, porque, hermanos, la carne, aquí estamos con nuestra materia orgánica, somos personas humanas. Lo que ahora vive Alfredo, dice, lo vive en la fe. Lo vive en la fe. ¿Fe en quién, hermanos? Fe en el Hijo de Dios, quien amó a Alfredo y dio su vida por Alfredo. Ahora yo te animo a que pongas tu nombre. Eso, hermanos, que está hablando aquí Pablo, nos dice que para obtener la vida abundante de Jesús, que Él ya nos vino a dar, yo he venido para que tengan vida, pero no nada más vida, que la tengan en abundancia. Y ya dijimos, pues, no es que tengamos riquezas y renombre y fama, esa no es la vida abundante. La vida abundante, hermanos, es tener a Cristo en nuestro corazón, porque el viejo Alfredo fue enclavado en esa cruz y allí, hermanos, el pecado fue quitado de Alfredo, porque ya no vive Alfredo en el pecado, ahora vive en la libertad que Cristo le dio. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Cuando tú y yo, queridos hermanos, entendemos cuál es nuestra naturaleza sin Cristo, nuestra naturaleza sin Cristo, hermanos, es un desastre. Vivíamos conforme a los principios del príncipe de este mundo. Hacíamos la voluntad de él y la voluntad nuestra. Vivíamos en el pecado, vivíamos en la transgresión, vivíamos esclavos, vivíamos en ataduras. ¿Se recuerdan? Vivíamos con un corazón de piedra, dice Ezequiel. Vivíamos alejados de la patria de Israel, alejados de Dios. Es más, poquito peor, éramos enemigos de Dios por el pecado que había en nosotros. Dios nos amaba, pero no podíamos acercarnos a Él. Dios nos amaba porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que cuando viniera Jesús, hermanos, Alfredo, el pecado de Alfredo, el hombre natural, el hombre pecaminoso, fuera enclavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vive, hermanos, ese hombre pecaminoso. Ahora vivo la vida en Cristo por la fe que yo tengo en Él. Y tú y yo, querido hermano, tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que abrirnos, tenemos que recibir que esa vida de Jesús que Él nos la dio gratuitamente, no hicimos nada, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, ustedes lo hicieron, yo no hice nada para recibir esta vida, queridos. Jesús nos la dio. Amén. Amén. La siguiente pantalla, hermanos, quiero que miren ciertas cosas. Con Jesús, hermanos, mi vida, lo que era de mi vida, también murió, hermanos. Y esto es donde se pone un poquito difícil la cosa para nosotros. Porque con Cristo, hermanos, murió el hombre viejo, el hombre pecador, pero también murieron mis propios planes. También murieron, hermanos, mis propios propósitos. Un momento, pastor, ¿qué está diciendo? Que yo no debo de aspirar, que yo no debo desear algo. No, hermano, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú seas una persona de impacto.
Pero la pregunta aquí es, hermanos, ¿lo quieres hacer por tu cuenta o lo quieres hacer acuerdo al plan de Dios? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, lo deseamos hacer? Todos nosotros, hermanos, tenemos una voluntad propia, tenemos un libre albedrío y nosotros podemos decidir servir a Dios o no servir a Dios. Es nuestra opción, lo puedo decir de esa manera. Pero yo te digo algo, querido. Es mejor seguir el plan de Dios que mi propio plan. Yo, hermanos, como creyente y como pastor, yo he tenido planes propios de mi cuenta que no son aprobados por Dios. Y créame que no me ha ido bien. Créame, hermanos, no me ha ido bien. ¿Qué me dice su palabra? Hey, yo tengo planes buenos para ti. Si tú los recibes, si tú los tomas, si tú los obedeces, vas a prosperar. Porque, hermanos, yo les digo algo. Yo no sé si ustedes se sienten como yo. Yo tengo una limitación. Yo puedo hacer planes de aquí al fin de año. Nos faltan, ¿cuántos? 9 meses. Y yo puedo hacer planes y quizás para el año que entra. Pero ¿hasta dónde puedo llegar, hermanos, con mi capacidad yo haciendo planes? Muy corto voy a llegar. ¿Estamos entendiendo? Pero si nos sometemos, hermanos, nuestra vida al plan de Dios, y el plan de Dios es perfecto, muchas de las veces no lo entendemos, hermanos, pero Dios no nos dice, entiende mi plan. Dios dice, recibe y acata, toma mi plan, porque mis planes, dice Jeremías, capítulo 29, 11, quiero leer esa escritura. Jeremías 29, 11, si quieren buscarlo en su Biblia, la segunda cita allí, hablando de que con Jesús, hermanos, tienen que morir en esa cruz. Yo tengo que crucificar mis propios planes. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, planes, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Esta es una traducción un poquito diferente a la que usamos generalmente siempre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir, para darnos una esperanza. Hermano, ¿te atreverías tú en este momento a decir, Señor, yo tomo tus planes, yo decido obedecer lo que tú tienes planeado para mí? ¿Saben, hermanos? Dios es tan hermoso, es tan particular con cada uno de nosotros, es tan personal, que los planes que Él tiene para mí son diferentes a los que Él tiene para ti. Los planes que Dios tiene para mi hermana Heidi son diferentes a los que tiene para Jeffrey. Dios es personal, hermanos. Dios nos habla de esa manera. Y yo te quiero decir, querido, si tú y yo confiamos, empezamos a poner nuestra mirada solamente en el Señor y decir, Señor, lo que tú me digas en tu palabra, eso yo quiero obedecer, porque yo sé que va a ser para mi bien. A veces no lo comprendemos, a veces tendemos, nuestra naturaleza es tender, bueno, Señor, explícame todo el plan y luego ya miro a ver si me animo a hacerlo. Dios no trabaja así, hermanos. Pero una cosa debemos de saber, sus planes son buenos. Amén. No son de desgracia, no son de maldad, no son de enfermedad. Sus planes son buenos para tu vida. Hermano, ¿quién te creó en el vientre de tu madre? Dios. Él te hizo exactamente como Él quería. Él puso las habilidades que Él quería dentro del vientre de tu madre cuando estabas tú siendo formado. Él te conoce, hermano, cuántos cabellos en tu cabeza tienen, los que tienen. Hay algunos que ya, ¿verdad? La tierra se cayó de la azotea, pero no quiero hacer sentir mal a nadie, hermanos. Podemos que no diga nada porque también a mí me va a pasar. Dios conoce todo, hermanos. Dios conoce todo de nosotros, lo que hay en lo más profundo del corazón. Y si tú y yo nos atrevemos en este día a decir, Señor, yo quiero esa vida abundante, Jesús, que tú viniste a darme, entonces dile, Señor, yo te entrego mis planes, te entrego mis propósitos. Yo estaba pensando hacer esto, pero mejor voy a confiar en ti. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Miren lo que nos dice también el libro de Proverbios. Ahí está Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre. Quizás nosotros podemos decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a planear esto. Hermanos, no hay nada de malo en eso, pero siempre y cuando sea aprobado por Dios.
Pero Proverbios está refiriéndose aquí que a veces nosotros por nuestra propia cuenta ni consideramos a Dios, ni lo tenemos en cuenta para llevar a cabo eso. Pero hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino ¿de qué, hermanos? De muerte. ¿Por qué? Porque estamos de pronto haciendo planes egoístas, o estamos haciendo planes, hermanos, no necesariamente para dañar a alguien, pero son planes, voluntad de nosotros que no está de acuerdo con el Señor. Eso nos va a llevar, hermanos, a tener problemas porque no fue algo que aprobó el Señor. Es mejor seguir los planes de Dios. La otra cosa, hermanos, con Jesús también yo debo de sacrificar mi orgullo y mi egoísmo. Y créanmelo, hermanos, ustedes me miran aquí muy bonito parado. Yo tengo mi ración de orgullo y tengo mi ración de egoísmo. Y mi esposa se ríe porque es verdad. Pero no nada más yo, cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Hay que sacrificarlo eso en la cruz. Con Cristo, hermanos, que muera eso. Porque si ustedes recuerdan y conocen la palabra de Dios, esto, egoísmo y orgullo, especialmente orgullo, es, hermanos, lo que derribó al ángel más precioso que Dios había creado, Lucifer. Se enorgulleció porque era hermoso, se enorgulleció porque muchos ángeles le obedecían. Hermanos, lo más peor que hizo fue querer tomar un lugar tan alto como Dios. Dijo Dios, no, ¿sabes qué? Te voy a derribar, te voy a mandar a la tierra porque tú te has corrompido. Hermanos, el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, corrompe el alma del hombre. Y para que yo y tú, amado hermano, hermana, podamos obtener la vida que Cristo Jesús nos vino a dar, hay que crucificar eso en la cruz del Calvario todos los días. ¿Habrá un día que no soy orgulloso, hermanos? ¿Habrá un día que no soy egoísta? ¿Habrá un día? No hay. Todos los días tenemos esa lucha, hermanos. No me miren con cara de santos. Es la verdad. Cada uno de nosotros enfrentamos eso, mis amados. Cada uno tenemos que decir, Señor, yo lo pongo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Una enseñanza profunda que nos da aquí el apóstol Juan, hermanos, en una de las cartas que es la primera, capítulo 2, Primera de Juan 2. Si tienen, abran su Biblia, por favor, aquí. Versículos 16 y 17 dice de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos, eso no proviene del Padre, sino del mundo. 17 dice, y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Permanece para siempre. Si podemos usar el tema que estamos hablando, vida abundante, el que hace la voluntad de Dios tiene vida abundante. Amén. Permanece para siempre. ¿Qué es permanecer para siempre? El Señor, hermanos, acompañándonos en cada momento de nuestra vida. Pero tenemos que dejar la vanagloria, tenemos que dejar, hermanos, la soberbia, tenemos que dejar la prepotencia, que muchas de las veces, amados, esa es solamente una evidencia. Escuche bien esto, esa es una evidencia de nuestra inseguridad. El orgullo, el egoísmo, la prepotencia, es una evidencia de que estamos inseguros. ¿Conoces una persona insegura? Vas a mirar ese tipo de cosas ocurriendo en su vida. Cuando una persona es segura, esa persona no tiene razón para qué quererse sentir más grande o más importante o con más conocimiento que los demás. Está seguro de quién es, especialmente si conoce a Cristo. Y aquí está diciéndonos Juan, hey, todo eso es del mundo, no lo necesitas, proviene del mundo. Amén, hermanos, y eso es del mundo y no es de Dios. Voy a la última parte del 17, dice, el mundo se pasa, todo el orgullo, toda la soberbia, todo el egoísmo, hermanos, todos los celos, las contiendas, las amarguras, todo eso se va a pasar y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, digan conmigo, yo hago la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios. Permanecen para siempre.
Y esos son los que tienen vida abundante. La otra parte, hermanos, que es necesario, como miramos ya en Gálatas 2:20, crucificar. Fuimos crucificados con Cristo, los deseos de la carne. Y saben, cuando hablamos de los deseos de la carne, no necesariamente, escuchen hermanos, no necesariamente tenemos que decir que es lo sexual, que es la concupiscencia de lo sexual. No necesariamente es limitado a eso. Los deseos de la carne son muchas otras cosas más. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16? Si quiere abrir su Biblia allí. 5:16, hermanos. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y tenemos nosotros, hermanos, que pedirle a Dios que nos ayude por medio de conocer su palabra, de estudiar, escudriñar, meditar en ella, que nos ayude a andar en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Es andar en comunión con Dios. Es andar, hermanos, buscando continuamente su presencia. Es obedecer lo que Él me dice en cuanto a qué debo de amar y a qué debo de odiar. Oh, los cristianos no deben de odiar. Sí, tú tienes que odiar el pecado. Tú tienes que odiar, hermanos, el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Tienes que hacerle lucha, contienda, pelear contra él en el nombre de Jesucristo. Declarar las promesas de Dios, hermanos, eso es andar en el Espíritu. Confiar en el Señor y saber que Él tiene control de todo, eso es andar en el Espíritu. Y no andéis en los deseos de la carne, que es, hermanos, muchas veces una depresión aguda, el estrés, la preocupación, el estar en incertidumbre, el estar allí con derrota, sintiéndote mal hacia ti mismo, perdón. Eso, hermanos, son las cosas de la carne, porque eso te lleva a más. ¿Estamos entendiendo? Andad, hermanos, en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Ahora vayan a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2:11. Hermanos, la vida abundante de Cristo, Él nos la vino a dar. Amén. No tenemos nosotros que comprarla, ganarla. Él nos la vino a dar, pero hay ciertos requisitos, como los que estamos viendo, que debemos hacer para experimentar esa vida abundante. Primera de Pedro 2:11, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Estimados hermanos, dice Pedro, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Es una traducción más moderna. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de nuestra vida. Hermanos, la lucha de la carne y el espíritu es algo constante que nosotros tenemos. Continuamente, hermanos, estamos luchando la carne con el espíritu. Otra vez dice Pedro, lo vuelvo a leer en esta traducción. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La otra traducción, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego, dice Pedro, que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su vida. Hermanos, la vida abundante de Jesús es plena. Es una vida de libertad, es una vida de confianza, es una vida, hermanos, de conexión con el Padre, y eso Jesús vino a entregárnoslo, pero tenemos que desechar ciertas cosas en nuestra vida, como lo hemos estado diciendo, para poder experimentar esa vida abundante. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5:24. Aquí está claramente, hermanos, claramente lo que estamos hablando. Pero los que son de Cristo, ¿hay alguno que no es de Cristo aquí? Todos somos de Cristo. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, yo soy de Cristo, tú eres de Cristo, y si tú estás inseguro, si no sabes si eres de Cristo o no, quizás tienes esa duda. Quizás estás diciendo, no, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Sirvo a Dios o no sirvo a Dios? Quizás estás en esa posición. Hoy te puedes asegurar. Al final de la enseñanza
Vamos a hacer una oración que tú estés seguro. Tú eres de Cristo, porque tú lo aceptaste en tu corazón y rendiste tu vida y te arrepentiste de tus pecados. Y si no lo has hecho, hoy es la oportunidad. Pero los que son de Cristo han crucificado, ya miramos Gálatas 2:20, la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, todos los días yo necesito hacer eso. Todos los días. Todos los días yo necesito crucificar mi carne con mis pasiones y mis deseos. Hay veces, hermanos, que yo actúo en mi humanidad. Hay veces que yo tengo malos pensamientos. Pastor, sí, igual que como tú. Como te pasa a ti, hermano, hermana, me pasa a mí. Todos los días tenemos, hermanos, que hacer esto. Todos los días, porque estamos en Cristo. Y yo no me quiero salir de la cobertura, de la sombrilla de Cristo. Ahora, ¿pecamos y fallamos? Sí, pero no practicamos. ¿Pecamos y fallamos? Sí, pero no practicamos. Esa es la diferencia, hermanos. Porque los que practican el pecado necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo. ¿Se entiende? Todos pecamos, pero no todos practicamos. Otra vez volví a fallar. Ay, Señor, otra vez te fallé. Ay, Señor. Eso es arrepentimiento, convicción. Pero si estás como si nada, gozándote con el pecado y allí disfrutándolo, eso es practicar. Amén. ¿Están conmigo, queridos? Con Cristo hemos sido crucificados, hermanos. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. La siguiente escritura, hermanos, de Primera de Pedro, nos dice algo más o menos semejante. Primera de Pedro, capítulo 3, 18. Porque también Cristo, hermanos, padeció una sola vez. Él pagó por los pecados en esa cruz una sola vez. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? El justo por los injustos. Toque ahí su pecho, hermanos, diga, yo era injusto. Yo era injusto, era pecador, era perdido, era esclavo de Satanás. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, Jesús murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ahí está, queridos, la vida abundante. Ahí está la vida que Jesús nos vino a dar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él en su carne, amados, padeció nuestra pecaminosidad. El hombre era inocente, el hombre nunca había pecado. El hombre, hermanos, hizo lo recto delante de Dios y delante de los hombres. Era inocente, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese pecado, hermanos, que tú y yo teníamos fue enclavado en la cruz. Con Cristo, Alfredo, amén, está siendo crucificado para que Alfredo viva cuando Cristo resucita de los muertos y ahora experimente la vida abundante que Él te quiere dar. Amén. La pregunta es, ¿la quieres obtener en este día? Yo sí, hermanos, yo la quiero. Yo necesito esa vida abundante porque esa vida, hermanos, me va a dar a mí plenitud, me va a dar una vida para estar en medio de tribulaciones y crisis con paz, confiando que Dios, hermanos, guarda mi salida, guarda mi entrada, que puedo venir a Él con lo más profundo de mi corazón, lo que ando experimentando, rechazos, amarguras, resentimientos, qué sé yo, hermano, y se lo puedo entregar al Señor, porque yo quiero hacer ese intercambio, darle eso a Él, para que Él me dé esa vida abundante. Y hermanos, yo quiero hacer esta declaración, un tipo de oración ya para concluir nuestro tiempo, hermanos, un tipo de oración por cada uno de nosotros lo hagamos. Señor, ayúdame. De hoy en adelante viviré la vida abundante que Cristo me dio. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Quieren hacer esa oración, hermano? Abra sus manos, man. No cierre sus ojos para que la lea y la repitamos todos. Con manos abiertas decimos, Señor, ayúdame. De hoy en adelante viviré la vida abundante que Cristo me dio. Él me dio esa vida, hermanos. Su muerte no fue en vano, gloria a Dios. Él me rescató cuando yo estaba allí perdido, cegado, atado, en cárcel. Dios me rescató.
Jesús dijo claramente, hermanos, del libro de Isaías, leyó en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, abrir la cárcel a los oprimidos, para rescatarlos de todas sus maldades. Hermanos, Cristo está haciendo esa obra en tu vida. Y yo, hermanos, decido, amén, pedirle ayuda a Él para que yo lo pueda lograr en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor.